539 a.C., Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia. Al desviar de su curso normal el agua del Éufrates, Ciro y los persas llegaron a ser la máxima autoridad en el Medio Oriente Bajo. Ciro terminó la cautividad en Babilonia para algunos de los judíos. Entonces, terminando este periodo, empieza Ciro, rey de Persia. Y vamos a ver que este nombre le va a dar el título al periodo persa. Entonces, vamos viendo cómo el periodo babilónico nos va llevando al periodo persa. Ahora vamos a entrar a este periodo del año 539 al 331 a.C. y entonces es en el Antiguo Testamento donde nos citamos hoy y vamos a ver a Ciro. Ya nos dio un nombre, ¿sí? Vamos a ver quién es Ciro. Bueno, pues aquí nos dijo que es rey de Persia. Entonces, si tú pones Ciro, te relacionas con que Ciro es rey de Persia. Y Ciro, en el primer año de su reinado, promulgó un decreto permitiendo que los judíos regresaran a su tierra. Liberó algunos de los tesoros tomados del templo y prometió que les reedificaría un templo. Vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice: en el año primero del rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y fuese la casa edificada para el lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de 60 codos y 60 codos su anchura, los órdenes, 3 de piedra de mármol y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. La mayoría de los judíos se quedaron en los lugares bien establecidos y prósperos del reino de Ciro. Pero un grupo de 42.360 conducidos por Sesbazar regresaron a Jerusalén alrededor del año 537 a.C. Esto lo vemos en Esdras, capítulo 1 del 5 al 11. Y en el capítulo 2, en el versículo 64. Comenzaron a reedificar el templo. Entonces, Esdras es conocido porque reedificó el templo. Lo vimos cuando estudiamos el libro de Esdras. Pero el trabajo languideció debido a la oposición de parte de los residentes de Palestina. El trabajo se reanudó debido a la predicación urgente de Ageo y de Zacarías. Alrededor del año 520 a.C., la construcción se completó en un periodo de unos 4 años. Esdras 4, versículo 24 y capítulo 6 del 1 al 15, aquí lo encontramos. No hay registros detallados disponibles acerca de los eventos en Palestina por aproximadamente 60 años, pero en el año 458 a.C., Esdras, el escriba, condujo a un segundo grupo desde Babilonia de regreso a Palestina. Alrededor del año 446 a.C., un tercer grupo regresó a Palestina bajo el liderazgo de Nehemías, el copero del rey persa. ¿Cómo se llamaba el copero del rey? Aquí está. Artajerjes, rey de Persa. Entonces, cuando tú oyes esta historia y dices, Nehemías era el copero del rey. ¿Cuál rey? Artajerjes. Entonces van sobresaliendo los gobernantes. Entonces hablamos del periodo persa y empieza la política en nuestra vida. Entonces ya vas relacionándote, te vas, ¿qué hizo el copero del rey? ¿Qué hizo Nehemías? Entonces te sabes las historias, las has leído, pero van relacionados con los gobernantes. Nehemías lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 8. Nehemías guió al pueblo a reparar rápidamente los muros de Jerusalén, por eso decimos, Nehemías reedificó el templo. Una vez más se estableció la seguridad de la ciudad. Nehemías instituyó varias reformas económicas y sociales y Esdras condujo nuevamente al pueblo a la observancia de la ley. Entonces aquí vemos a otros profetas que aparecen en escena. En este periodo persa aparecen Ageo, aparece Zacarías y aparece Esdras. Entonces
cuando tú estés leyendo el libro de Esdras, cuando estés leyendo el libro de Ageo, el libro de Zacarías, tú vas a comprender inmediatamente a partir de hoy que va dentro del periodo persa, que estaba el rey gobernando Ciro, y ellos también fueron con el rey Artajerjes, ¿sí? Entonces, si vas comprendiendo mejor la historia, entonces, si hoy tú llegas a leer a tu casa el libro de Ageo, el libro de Zacarías, el libro de Esdras, tú vas a comprender todos estos periodos y te va a ampliar tu panorama. Entonces te vas a ir al final de tu Biblia, vas a ver tu mapa y te vas a ubicar. Este mapa que yo les traje aquí tiene en este moradito Decápolis. Todo lo que ves aquí, ahorita te lo voy a pasar morado, es Decápolis, que son ¿qué? Las 10 ciudades. Tiene en naranja, bueno, son 3 colores aquí, la tetrarquía de Felipe, la tetrarquía de Herodes Antipas, y entonces vamos a ver la colindancia de todo lo que tenían bajo el poder de Poncio Pilato, y aquí viene, miren, todo lo que gobernaba Poncio Pilato. Entonces yo te cito a Poncio Pilato y tú ves aquí al mapa y dices, todo esto gobernaba él, ¿sí? Entonces, si lo quieres pasar en tanto, para que lo vean. Entonces, vienen las ciudades, ¿sí? Viene dónde está Jerusalén, entonces te vas ubicando, te vas viendo la historia, los lugares, las personas, y te va a ampliar tu panorama. Y entonces, no es tedioso, hermano, la historia no es tediosa. Lo que pasa es que nosotros tenemos que poner interés. Tal vez ahorita te haces pelotas y todas estas definiciones se te hacen como que hasta aburridas, pero cuando le agarras sabor a las cosas es cuando Dios te amplía tu panorama, tu visión, tu comprensión. Y entonces, por eso no terminamos la primaria, la secundaria, la prepa, por eso ya no ibas, porque te aburrían esas clases, ¿sí? Entonces, los tenemos que ver, y después cuando nos metamos a la antropología, ahí vas a decir, no te pases, se te van a fundir los fusibles, ¿sí? Porque vas a ver cómo se fue creando, y vas a ver que da testimonio todo lo que está hoy como ciencia, como materia en las escuelas, dan testimonio de la palabra de Dios. Bueno, las reformas bajo Esdras y Nehemías produjeron un grupo de devotos fuertes en cuanto al seguimiento de la ley de Dios. Permanecieron fieles a las demandas de Dios a pesar de las presiones engañosas del helenismo. Y aquí vamos a ver una palabra que es el helenismo. Bueno, este término se refiere a la cultura griega. Sí, es un periodo aproximado desde la muerte de Alejandro el Magno hasta la muerte de Cleopatra, y aquí se menciona Cleopatra. Entonces tú nada más dices, Cleopatra metió la pata, ¿no? Tú sabes, no sabes su historia, ¿no? Bueno, ¿qué dijo desde la muerte de quién? De Alejandro el Magno hasta la muerte de Cleopatra, y ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces, es una definición. El helenismo es un término que se refiere a la cultura griega. Entonces, si estamos hablando de helenismo, es la cultura griega. Entonces, ya le vas entendiendo más, ya vas comprendiendo un poquito más. Bueno, entonces, el helenismo y la posterior infidelidad del sacerdocio. Durante este periodo, la demanda de un estudio intensivo de la ley promovió el surgimiento del grupo de los escribas. Entonces nosotros vimos los escribas, los masoretas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios ya tuvimos ese soporte, y aquí es donde nos dieron encontramos con los escribas en diferentes ocasiones en el ministerio de Jesús también, ¿verdad? A los escribas nos los encontramos en el Nuevo Testamento. Bueno, ellos copiaron la ley y se convirtieron en los expertos de su interpretación. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Que los escribas son los que copiaban la palabra de Dios. Bueno, aquí también, en este mismo periodo, atestiguó también el desarrollo de la gran sinagoga. Y bueno, cuando tú estudias este término, pues es como que no tiene mucho soporte, ¿sí? Entonces es como historia nada más, pero no le hacemos mucho caso. La gran sinagoga es, según la tradición talmúdica,
y rabínica, fue un concilio establecido en el tiempo de Esdras y Nehemías, consistente de 120 miembros, duró a principios del periodo griego y se centraba en la ley y el ordenamiento de la vida. Según esa ley, instrucciones sobre la oración, y no tiene mucha base firme. Entonces aquí la menciona, pero si tú la estudias no tiene mucha base firme, ¿no? Entonces es un cuerpo que buscaba administrar la ley. Entonces aquí dice que eran 120 miembros. Sí, la gran sinagoga eran 120 miembros. Este grupo luego llegó a ser el Sanedrín de la época del Nuevo Testamento. El Sanedrín, acuérdense que significa sentarse juntos, y es una asamblea o consejo de sabios. Entonces te tienes que ir relacionando con, cuando hablan del Sanedrín, bueno, tú vas a saber que es una asamblea de personas que se supone que son sabios, ¿verdad? Y que está estructurada con 23 o 71 rabinos y que hacían la función de juez. ¿Sí? Esto es un Sanedrín. Entonces, todas las palabras que van dando a luz en la Biblia las tienes que estudiar para que vayas comprendiendo con más amplitud, ¿sí? Los conceptos que vienen en la palabra de Dios, las definiciones, y ya vas a saber de quién están hablando en ese momento. El gobierno de los persas sobre Palestina duró hasta que Alejandro el Grande los derrotó en la batalla de Arabella. Y ahorita vamos a ver quién es Alejandro el Grande. Vamos viendo que estos nombres nos van dando ahora el periodo griego. Del año 331 al 320 a.C., vamos a empezar a ver quién es Alejandro el Grande. Vamos a entrar al periodo griego. Aún durante el periodo del gobierno persa sobre Palestina, aquí está Palestina, seguimos ubicándonos en este tiempo, en este mapa. La influencia de los griegos en el área se había desarrollado rápidamente. Los mercaderes griegos llevaban su influencia y civilización a todo el mundo del Mediterráneo. Entonces, cuando tú ves aquí, ya vas viendo, dice el Mediterráneo, también aquí viene el Mediterráneo, y por ahí hacían sus compras, ¿no? De un lugar al otro, usaban por el mar. Los instrumentos musicales y las armas de los griegos aparecieron en Babilonia tan temprano como en el año 600 a.C. Las conquistas de Alejandro el Grande de Macedonia surgieron y aceleraron luego la difusión de la cultura griega conocida como el helenismo, que es la cultura griega. Entonces aquí un predicador llamado John Piper le hicieron una pregunta en una disertación teológica. Le dijeron, ¿cómo usted sabe? Felipe, el padre de Alejandro, aquí ya nos habla del papá de Alejandro, se llamaba Felipe, había preparado a Macedonia para que fuera una maquinaria militar poderosa. Durante su vida convirtió las ciudades-estado en los griegos en tributarias de Macedonia. Estaba ante la perspectiva de nuevas conquistas cuando murió en el año 337 a.C. Alejandro tenía el carácter agresivo y las habilidades militares de su padre. El filósofo griego Aristóteles había sido el tutor de Alejandro. En cuanto a los ideales del helenismo, Alejandro desarrolló una devoción profunda hacia la cultura y tradición helenista. Y bueno, aquí dice que Aristóteles, ¿verdad?, había sido su tutor de Alejandro. ¿Y qué me quiere decir quién es Aristóteles de los que van a la prepa, a la universidad? Aquí dice que es un filósofo. Entonces, este filósofo, Aristóteles, desarrolló conceptos como calidad, por ser filósofo, conceptos como esotérico, conceptos de mundo, léxico, lógica, metafísica y praxis.
Aristóteles fue discípulo de Platón, entonces una historia te va a llevar a la otra. ¿Y Platón quién era? Tú lo has oído en la escuela, también era un filósofo. Bueno, tenía una frase de metafísica Aristóteles que decía: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Entonces, como era filósofo, decía eso. También decía: el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Estas frases son de Aristóteles. El todo es más que la suma de sus partes. Estas ideologías tenía Aristóteles. Entonces, pues aquí lo vas viendo, ¿no? Platón, bueno, se llamaba también Aristócles, y este sobrenombre se lo dieron porque era ancho de espalda. Platón viene de eso, de la anchura de espalda, y lo comparan a un plato a lo ancho. Entonces vas descubriendo cosas si te pones a estudiar. Entonces hay que estudiar un poquito más. Tenía 20 años Alejandro el Magno cuando murió su padre. Se hizo nombrar generalísimo de los helénicos. Sumó a su imperio sirio Mesopotamia y Egipto, y murió a los 33 años Alejandro el Magno. Tenía, bueno, aquí dice que eran tributarios, tenían que pagar sus ingresos, derecho público, ¿no? Lo que son los impuestos, siempre hay manejos. Entonces, esto es lo que hizo en ese tiempo Alejandro el Magno. Aquí dice que establecieron a Alejandro como el amo del antiguo Oriente Medio, y su extenso reino incluía Egipto, Palestina y Siria. Se extendió hasta el río Indio en la India moderna, y a medida que avanzó en sus conquistas estableció colonias que se convirtieron en centros para la difusión del helenismo. Alejandro tomó ánimo a sus soldados a casarse con mujeres orientales, fortaleciendo de esa manera la fusión de culturas griegas y orientales. Entonces, en este periodo vamos a ver que estaba la cultura oriental también. Hubo una fusión. Educó a los persas en el idioma griego. Ahí los persas empezaron a conocer el idioma griego. Sus éxitos militares lo convirtieron más y más en un déspota oriental. Entonces Alejandro Magno era un déspota, arbitrario, perdón. Su estilo inmoral de vida desmejoró su salud. Era un inmoral también Alejandro Magno. Finalmente contrajo alguna clase de fiebre y murió a los 33 años. A su muerte, 4 generales de Alejandro se dividieron su reino. 2 de estos generales desarrollaron imperios que son importantes para la historia del Nuevo Testamento. Vamos a ver que en Egipto los gobernantes tomaron el nombre de Ptolomeos por el general Ptolomeo. Entonces, cuando tú oigas que hay Ptolomeos, viene de Ptolomeo, era un general. Entonces no es Ptolomeo ni el de la tele. Entonces establecieron su capital en Alejandría. La seductora Cleopatra, quien murió en el año 30 a.C., fue la última de los gobernantes Ptolomeos. Entonces Cleopatra viene de los gobernantes Ptolomeos. Imagínense entonces leer la historia de Cleopatra, estudiarla. Esa es tu tarea, ¿verdad? De hoy en 8 bueno, en la próxima clase me van a hacer un resumen que hizo Cleopatra. Y no es que nada más me metió la pata. Fue la última de los gobernantes. En Siria los gobernantes tomaron el nombre de Seleucidas debido al general Seleuco o Antíoco. Entonces aquí está igual, Seleuco o Antíoco era un general. Y convirtieron a Antioquía en su capital. El general romano Pompeyo terminó la historia de este imperio al conquistarlo en el año 64 a.C. Y aunque el poder gobernante en Palestina después de Alejandro no estaba geográficamente centrado en Grecia, todos los gobernantes que le siguieron en Palestina aumentaron la influencia del helenismo. Alejandro había pasado el legado del helenismo a ambos imperios,
de los Seleucidas y de los Ptolomeos. Aún Roma estaba tan altamente influenciada por la cultura helénica que el griego se convirtió en el idioma común de la calle. Y ahí vamos a entrar al periodo ptolomaico. Entonces esto nos lleva a este periodo, al periodo ptolomaico. Y vamos a ver el periodo sirio, el macabeo, el asmoneo y el romano. El periodo romano ya nos vamos acercando a cuando vamos a ver estos periodos, vas viendo cómo se van reduciendo los años, ¿sí? Y aquí vamos a llegar hasta el romano, al 63 a.C. y ya nos va acercando aquí. Vamos a ver que la muerte prematura de Alejandro en el año 323 a.C. precipitó una lucha por el poder entre sus principales generales, y los 4 generales que emergieron como victoriosos de esta disputa fueron conocidos como los diadokoi, palabra griega que significa los sucesores. ¿Sí? Entonces a partir de aquí van los sucesores, en este periodo son sucesores. Ptolomeo, el primero, bueno, fue uno de los más competentes de los generales de Alejandro. Sagazmente aceptó el liderazgo de Egipto en el año 323 a.C., evitando cualquier conflicto inmediato con otros generales poderosos. En el periodo sirio, vamos a ver que en este periodo, del año 198 al 167 a.C., hay una autoridad sobre Palestina. Siria enfrentó una nación dividida. Muchos judíos conocidos por el sumo sacerdote Onías apoyaron a los Ptolomeos de Egipto y sus adversarios de las acaudaladas casas de Tobías apoyaban a Siria. Por algunos años hubo una disputa entre los oniatías proegipcios y el tobiano prosirio. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver a otros personajes en este periodo de Siria, y en el periodo macabeo vamos a ver que hay un propósito, ¿no? Poner en práctica sus políticas religiosas. Aquí viene Antíoco, envió un emisario real a la aldea de Modín a fin de forzar el ofrecimiento de sacrificios paganos. Aquí vemos que Matatías murió antes de que pasara un año de ese incidente. Confirió el liderazgo militar a su tercer hijo, Judas, y este probó ser un líder militar casi invencible. Entonces vamos viendo, ¿no?, cómo fueron gobernando, cómo fueron delegando, por eso son los sucesores. Vamos a ver el periodo romano, que es en el año 63 a.C. y de ahí en adelante. Y aquí vemos que la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. sobre el río Tíber, en la Italia central, como una nación entre pequeñas aldeas en el siglo V a.C. Roma desarrolló una forma republicana de gobierno que confería poder al pueblo, a los representantes que elegía. Roma creció por medio de alianzas con ciudades cercanas y por las guerras de expansión contra sus vecinos. En el año 275 a.C. Roma derrotó al rey helénico Pirro de Epiro con sus ataques agresivos y se convirtió en el amo de Italia central y del sur. Bueno, aquí nos menciona en este periodo romano Augusto, del año 27 a.C. al 14 después de Cristo. Con Augusto ya entramos al periodo después de Cristo. Entonces ahí ya nos vamos ubicando en el Nuevo Testamento. Ya vamos entrando al Nuevo Testamento. Las victorias de Octavio le permitieron convertirse en el primer emperador romano. Augusto inició muchas reformas religiosas, políticas y económicas para administrar el tan extendido imperio. Dividió a las provincias romanas en dos grandes categorías: la provincia más poderosa, tales como Grecia, que era un gobernador por el Senado y tenía un líder conocido como procónsul, comúnmente elegido por un periodo de un año. Aquí empieza el nombre de Galión y vamos a ver que Galión aparece en el libro de Hechos 18:12, vamos a leerlo. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 12. De tal manera que aunque
hay todavía no existe la posibilidad. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Entonces, ¿qué hacía el procónsul Galión? Bueno, él velaba por los asuntos financieros de la provincia. ¿Cuáles provincias? Las más problemáticas. Galión veía por las más problemáticas, ¿no eran Ixtapa? Entonces estaba esto ubicado en Palestina. Eran gobernados directamente por el emperador y tenían un líder conocido como pretor o prefecto. El prefecto retenía un oficio o discreción del emperador. Poncio Pilato sirvió como prefecto de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. Entonces aquí le podríamos poner a Poncio Pilato ese año, ¿no? Tiberio, bueno, Tiberio llegó al poder a la edad de 56 años, luego de una vida de servicio en el gobierno romano. Su apariencia arrogante y sospechosa contribuyó a una total falta de popularidad. Y también Tiberio era el emperador durante cuyo periodo Jesús ministró, murió y resucitó de entre los muertos. Entonces Tiberio tiene que ver aquí en el tiempo de la resurrección y la muerte de Jesús. Entonces ahí por eso es mencionado, por eso es importante en la palabra de Dios. Calígula, hermanos, cuando mi pastor un día nos decía que pues viéramos la película de Calígula, parece que está muy fuerte, ¿no? Entonces dice que está del 37 después de Cristo. El Senado romano nombró a Calígula para sucesor de Tiberio. Calígula gozó al comienzo de cierta popularidad debido a medidas políticas muy bien recibidas. Liberó prisioneros políticos, ¿sí? Redujo los impuestos y proveyó entretenimiento para el pueblo. Entonces, ¿quién iba a querer tener un gobernante como Calígula? Dice que luego aparecieron señales de debilidad mental y de una arrogancia opresiva. Él demandó que lo adoraran como una deidad y dio instrucciones a su representante en Siria para que le eligieran una estatua en el templo de Jerusalén. Entonces imagínense qué desviado estaba, ¿no? Entonces si sigues estudiando su historia, pues te das cuenta de qué tremendas cosas hacía. También está Claudio, del año 41 al 54 después de Cristo. A la muerte de Calígula, la guardia pretoria, es decir, los guardaespaldas especiales del emperador, nombraron a Claudio como monarca. ¿Sí? Entonces aquí ya hubo un sucesor. Claudio hizo un intento deliberado de restaurar la religión romana primitiva a un lugar de importancia en el pueblo. El escritor romano Suetonio afirma que Claudio expuso a los judíos de Roma debido a algunos disturbios en torno a un tal Crestus. Esta expulsión de judíos afectó a Priscila y Aquilas, los compañeros misioneros de Pablo. Entonces vamos viendo cómo cada influencia de cada gobernador, de cada sucesor, de cada encomendado, pues bueno, es para la vida cristiana, y lo vimos que es para la iglesia primitiva, ¿sí? Para los cristianos. Nerón también está en este periodo. Está gobernando del año 54 al 68 después de Jesucristo. Aquí aparece Agripina, la madre intrigante de Nerón. Qué bueno que no nos llamamos Agripina, ¿no? Manipuló a Claudio, su esposo, para que nombrara a Nerón, su hijo, a un matrimonio anterior. Con su heredero legal, Nerón llevó al trono a la temprana edad de 17 años. Su juventud hizo que fuera sabia la búsqueda de consejeros mayores y experimentados en los primeros 5 años de su reinado. Durante este tiempo se arregló para gobernar de forma efectiva. Nerón pues sí, poseía el temperamento de un artista más que de un político. Entonces imagínense gobernando un artista como hoy en día, ¿no? Ya los artistas quieren ser senadores y pues bueno, luego ni estudiaron. Vespasiano, del año 69 al 79 después de Jesucristo. Vespasiano estaba involucrado en el sitio a Jerusalén
cuando sus soldados lo declararon emperador romano, dejando el mando militar en Jerusalén en las manos de su hijo Tito. Procedió a conquistar Egipto y a cortar la provisión de grano para Roma. Uno de sus lugartenientes partió para Italia, donde capturó y saqueó a Roma. Su victoria llevó a Vespasiano a asumir el oficio imperial. Tito, del año 79 al año 81 después de Jesucristo, el nexo más importante de Tito con el mundo bíblico ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando capturó y destruyó a Jerusalén. Su nombre no está mencionado en las escrituras. Su breve reinado no le dio la oportunidad para logros significativos. Durante su reinado ocurrió la destrucción de Pompeya y Herculano, cuando entró en erupción el monte Vesubio. Entonces, todo esto es la historia.